¿Comenzamos? Bueno. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada en la que vamos a tratar sobre los errores más comunes que se cometen en el relevo generacional de las empresas familiares. Tengo que agradecer al Área de Coordinación, Desarrollo Estratégico y Social de la Diputación de Cádiz su colaboración con la Confederación de Empresarios de Cádiz y con la Comisión de Empresa Familiar, porque gracias a ellos pues, podemos desarrollar esta webinar. Voy a presentar a Antonio López Triviño Junco, que es nuestro conferenciante de hoy. Él es consultor y consejero de empresas familiares, abogado especializado en el área mercantil y sucesoria y oficial de la Notaría Castro Cotorruelo de Cádiz. Es conferenciante habitual de formación para las empresas familiares y profesor invitado en la formación impartida por las cátedras de empresas familiares de diferentes universidades de Andalucía. Es integrante del Consejo de la Empresa Familiar de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz, colaborador del Centro Mexicano de la Familia Empresaria y de la Fundación Familias Empresarias de Chile. Antonio, sin duda, es especialista en ayudar a las empresas familiares o a las familias empresarias a continuar en el tiempo. Yo destaco de él su proactividad en este tema y su pasión por la empresa familiar. Antonio, te doy paso, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y, por supuesto, darte las gracias, Begoña, por tu presentación y por tu cariño, que es fundamental. Y, bueno, le estaba diciendo un poco antes a Begoña, antes de empezar, que llevamos ya con pues 12 años haciendo formación en la Confederación. Y, bueno, pues hemos llegado a tener sesiones donde no había nadie, ningún asistente, pero, bueno, hemos conseguido poco a poco ir sembrando semillas entre todos los que hemos ido participando para poder ayudar a las familias empresarias, ¿no? Y cuando se plantearon la formación para este año, ¿qué podíamos hacer? Aparte del proyecto que tenemos de crear una escuela de accionistas y también un programa para los más jóvenes de la casa, llamado Aprendiendo a Heredar, que lo pondremos en marcha si Dios quiere y que espero que podamos hacerlo en su momento de manera presencial. Pues bueno, he rescatado una presentación que nos hizo el profesor Rodríguez Alcaide, el antiguo director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Córdoba, que es del año 2009, del 12 de diciembre. A mí esta sesión me marcó porque yo, que vengo del mundo del derecho, pues resulta que en esa sesión hablamos de todo menos de derecho, que es de donde yo partía a la hora de ayudar a las empresas familiares, ¿no? Y entonces creo que sigue teniendo vigencia a pesar del tiempo transcurrido y, por supuesto, con el consentimiento de mi querido profesor y maestro José Javier, pues bueno, nos permite el poder compartirla con vosotros, ¿no? Y esas son las ideas que yo voy a transmitir. No hablaremos hoy de derecho, no hablaremos de nada, sino simplemente de las relaciones humanas entre los fundadores y los sucesores para poder ayudar a la mejora y a la continuidad de las empresas. Como siempre, pues tendremos al final pues un turno para preguntas que os ruego que os lancéis. Yo pensé que en los webinars iba a ser más fácil que la gente se lanzase a preguntar, dada la intimidad de la cámara, de que no te veían y demás, pero me estoy equivocando. Contestan más o preguntan más cuando estamos en sesiones presenciales que cuando se hacen a través del ordenador, ¿no? Pero de todas formas, me insisto, estamos en familia, como bien decía Begoña, no empresa familiar, sino familia empresaria. Estamos en familia. Donde, a ver si nos deja ahora. Vale. Ahí, ¿vale? Donde, como os insisto, lo que se pretende es ayudaros en intentar evitar esos errores más comunes que hay a la hora del relevo generacional en las empresas familiares, ¿no? Antes que nada, os voy a dar unos datos de cómo son las empresas andaluzas, ¿no? Estos datos están tomados del trabajo que hicieron las cátedras de empresa familiar de Andalucía, capitaneadas por Alfonso Rojo, el director de la cátedra de Almería, y también, por supuesto, por Daniel Lorenzo Gómez, que es el director de la Cátedra de Empresa Familiar de Cádiz, también gran amigo y, sobre todo, profesor y maestro mío en la enseñanza de la intrahistoria del conocimiento, de la interinidad de las empresas familiares. Fijaros del trabajo que hacen la red de cátedras,
pues nos encontramos con que tenemos por un lado pues que hay un 81,1% de empresas que son familiares y un 18,9% de empresas que son no familiares, ¿no? Entonces ya veis la preponderancia y la importancia que tienen las empresas familiares. Después, por otro lado, ¿en qué generación están, no? Fijaros, ahí tenéis de este estudio de las cátedras de empresa familiar, pues tenemos que el 63%, este estudio es del año 2014, o sea que se está trabajando por parte de las cátedras y también a nivel español, a nivel de toda España, para poder actualizar todos estos datos y ver en qué hemos podido ir mejorando, ¿no? O hemos podido ir empeorando. Fijaros que en ese año teníamos, pues, el de las empresas andaluzas, el 63% están en la primera generación, un 27,3% están en segunda generación, un 8,4% están en tercera generación, y luego pues teníamos 4 empresas que están en cuarta generación y 2 que están en quinta generación. Por tanto, que hay todavía pues un gran trabajo por hacer para poder ir pasando de una generación a otra. También esta información me llegó el otro día, este es el proyecto STEP, ya sabéis que los americanos son muy dados a poner acrónimos a todos los trabajos que hacen, ¿no? Y STEP pues significa en castellano pues escalón o paso, ¿no? Y entonces traducido al castellano, bueno, lo sé mejor en inglés, pero yo creo que se va a entender mucho mejor si lo digo en castellano. Pues es un trabajo que han hecho sobre 1.800 empresas de todo el mundo, de las que 110 son españolas, que han sido capitaneados aquí en España por 3 universidades, tanto por un lado la extremeña, la valenciana y también la Abad Oliva de Barcelona, y que en definitiva es un trabajo que se titula Prácticas de Emprendimiento Transgeneracional Exitosas, ¿no? Y fijaros los datos que manifiesta este estudio, ¿no? Es del año 2019, lógicamente es de antes de la pandemia, ¿no? Fijaros que solamente de las 1.800 empresas encuestadas, pues había un 28% que tenían plan de sucesión y un 44% lo harían en caso de emergencia. No sé si ha llegado el momento, este año 2020 o 2021 es el momento de la emergencia, ¿no?, para plantearse el plan de sucesión, ¿no? Fijaros también que había un 37% de los directivos de las empresas familiares, sean estos directivos miembros de la familia o no, pero sobre todo los que son miembros de la familia, que han reflexionado sobre su retirada y su planificación, ¿no? Y fijaros en cuanto a el planteamiento de, oye, yo voy a marcar una determinada fecha para irme de la empresa familiar, para dar un paso al lado, yo os ayudaré, pero por supuesto en ese momento me voy a marchar. Y fijaros que ahí, pues la generación del baby boomers, la generación después de la guerra, de las dos, vamos, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 65, se lo han planteado un 43%, mientras que la generación la generación X del 80, del 65 al 80 y la generación de los millennials del 80 al 2000, pues se lo ha planteado ya una tercera parte de los mismos. Por tanto, esto que vamos a plantear en la tarde de hoy está de plena actualidad para poder ayudaros a hacer un buen relevo generacional. Mirad, lo primero que hay que plantearse es, y yo creo que esto está en la mente de todos vosotros, ¿no?, sobre todo los que sois miembros de segunda generación y los de primera generación que también lo estarán pensando, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no se retiran de los negocios los fundadores? ¿Cuál puede ser ese fundamento para no retirarse del negocio? Bueno, pues aquí podemos ver algunos casos, algunas ideas que es, bueno, pues tienen un deber de proteger la empresa que crearon, es decir, esto va a funcionar si estoy yo, si no estoy yo, pues esto no funcionará y por tanto no os puedo dejar solos, ¿no? Esto sería muy típico en fundadores de 70 y largos 80 años. Yo trabajo con alguna familia empresarial donde los fundadores están dispuestos a morir con las botas puestas, ¿no? Pero esos son fundadores de edad avanzada, ¿no? Luego también otra de las cosas que le ronda por la cabeza es que hay una inseguridad financiera, tanto para ellos como para el cónyuge. No tendremos un plan de jubilación, habremos mezclado los bienes propios con los bienes de la empresa, la caja personal con la caja de la empresa, en definitiva, que no tenemos medios para poder ser autónomos o ser independientes en el momento en que decida, si es que lo decido en algún momento, dar un paso al lado, ¿no? También, desde luego, dejar de dirigir la empresa es dejar de controlar a la familia, que esto es otra de las cosas que también los fundadores tienen en mente, ¿no? Porque además, si controlas a la familia y controlas el grifo, controlas la subsistencia de la empresa familiar, por supuesto vas a influir en tus hijos
y vas a pensar también que puedes modelar a los nietos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todo depende de que yo tenga la posibilidad de dar dinero cuando alguien me lo pide, ¿no? Y también otra de las cosas que también cuando les preguntas el por qué, ellos también te dicen, aunque a lo mejor a veces con la boca chica, el miedo a no tener nada que hacer. Yo creo que hay muchas cosas que hacer en esta vida, recordando siempre, como yo estoy harto de expresar a las empresas familiares, que jubilación viene de júbilo y cansado de decírselo a los fundadores, y que hay muchas cosas más que hacer que estar todo el día en el negocio, ¿no? Luego os daré algunas recomendaciones para ello, ¿no? Bien, pues entramos en materia, ¿no? Como os decía, con esta presentación que nos hizo el profesor José Javier Rodríguez Alcaide, aquí en la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz, el 2 de diciembre del 2009, ¿no? Entonces se planteaba como equivocaciones fundamentales. Fijaros, la primera es no comprender las diferencias que existen entre la propiedad, el gobierno y la gestión. Esto es algo que todavía sigue existiendo. No tienen clara las familias, los miembros de la familia, esa diferenciación. Yo creo que hay que repetirla hasta la saciedad y me parece que es bien sencilla, ¿no? Porque todo va a depender del rol que tú quieras desempeñar dentro de tu familia, ¿no? Y si tú quieres tener un rol de propietario, pues lógicamente, y luego hablaremos de ello, tú desempeñarás única y exclusivamente ese rol y tendrás derecho a percibir algo por tener la propiedad, lo que algunos autores llaman el san dividendo, si efectivamente lo hay, ¿no? Luego va a estar la gestión, ¿no? La gestión son aquellas personas que llevan el día a día de la empresa, es decir, puede ser el director general o pueden ser los integrantes del comité de dirección, los directores de cada departamento. Insisto, son los que están llevando el día a día de la empresa. Y por otro lado están aquellos que llevan el gobierno de la empresa. ¿Y quiénes son los que llevan el gobierno de la empresa? Pues son aquellos que lo que están es pensando en la estrategia de futuro de la compañía, es en hacer más competitiva la empresa, en llegar a ser líderes en el sector en el que están, el dar bocados a los competidores para poder coger ese trozo de la tarta que tienen otros empresarios, ¿no? Por tanto, veis que son cosas completamente diferentes y por tanto que la retribución también, por supuesto, será completamente diferente. Y se requieren habilidades también muy dispares, no tienen nada que ver unas con otras, ¿no? Aquí el profesor José Javier pues, nos decía, fijaros, la propiedad es cuestión de apellido, viene dada simplemente por el nacimiento de otra persona y es una cuestión de la familia, ¿no? Mientras que la dirección no tiene nada que ver, es una cuestión de talento, por supuesto hay que ganarla y bueno, y la máxima fundamental que es una cuestión de formación, ¿no? De la que luego hablaremos posteriormente. Por tanto, os dejo como una de las grandes equivocaciones que sigue existiendo en las familias empresarias en esa confusión de roles, ¿no? Y hay que tener muy claro cuando tú trabajas con las familias empresarias y planteas el plan estratégico de la familia, lo primero es a preguntarle, por supuesto, si hay deseo de continuidad en la siguiente generación, pero lo más importante es qué tipo de rol quieres desempeñar en tu empresa familiar, ¿no? Y aparte de estos tres, podríamos tener un rol simplemente, pues, de trabajador de base, ¿no? De un rol, pues, de llevar la furgoneta repartiendo los productos, de ser administrativo de base, o también puedo tener un rol que yo llamo de familiar no propietario, es decir, de un miembro de la familia que decide dedicarse a otra actividad que no tiene nada que ver con la actividad que desarrollan sus padres o desarrollaban los fundadores de la compañía. Pero eso hay que tenerlo muy claro. En ese plan estratégico hay que manifestarlo. Es cierto que el plan estratégico, como todo en la vida, evoluciona y no pasa nada si luego hay algún determinado miembro de la familia que quiere cambiar de rol. Pero como ya la familia probablemente habrá trabajado en los pactos de familia, en el protocolo familiar y en lo relativo a cómo se entra a trabajar dentro de la compañía, pues será muy fácil. Oiga, si usted quiere entrar a trabajar dentro de la empresa, tendrá que cumplir alguno de los requisitos que hemos fijado, ¿no? Por tanto, ya os digo, primera equivocación o primera cuestión que no tienen claras las familias empresarias es esa diferencia entre la propiedad, el gobierno y la gestión. En segundo lugar, también, a pesar del tiempo que ha pasado, te encuentras con familias empresarias que ellos piensan que esto es un acontecimiento. Ahí tenéis más abajo lo que Mariano Puig dice, ¿no? Que no hay peor sucesión que por defunción, ¿no? Y en definitiva tiene que ser un proceso. Tienen que tener claro los fundadores que no se puede estar, o sea, ¿qué vas a pensar? ¿A qué ocurriría si me da un infarto? Si resulta que tengo una enfermedad degenerativa o se produce un fallecimiento. Entonces ya veremos a ver cómo queda esto, ¿no? O detrás de mí el diluvio, no, mire usted, yo esto simplemente por una cuestión de responsabilidad
Y yo siempre les digo a los familiares, a los miembros de una familia empresaria, que no hay mayor responsabilidad social corporativa que el mantenimiento de los puestos de trabajo, que habéis aguantado la crisis, no la de ahora que estoy hablando, sino desde la del 2007, y no habéis salido en ningún periódico, ni en ninguna prensa, ni en la televisión, y habéis aguantado y conocéis con nombres y apellidos a la gente que trabaja con vosotros, pues qué mejor responsabilidad social corporativa que hacer un relevo, tanto en la dirección de la compañía como en la propiedad, hacer un relevo ordenado. Por tanto, hay que fijar una fecha fija en la que yo me vaya a marchar. Lo ideal, como veis ahí, oye, son 5, 7, 10 años, que aunque pueda parecer un mundo, no es un mundo. ¿Por qué? Porque, hombre, hay que ver qué quiere la siguiente generación, que os insisto, el momento y el lugar donde verlo es hablar a través de ese plan, de hablar con ellos y sobre todo en lo que se fije del plan estratégico familiar, en dónde quiere estar los miembros de la familia y la empresa, pues a 3, a 5 y a 10 años, y aunque os pueda parecer un tiempo muy largo, no lo es, ¿eh? Y sobre todo, ¿por qué? Porque, bueno, si yo no marco ninguna fecha en la que me vaya a marchar, pues resulta que al final pues se retrasa la organización, la estrategia de la empresa, yo estoy como sucesor a verlas venir, estoy en el banquillo, pero como mi padre mi padre o mi madre es titular, yo siempre estoy aquí calentando banquillo, nunca salgo ni a calentar a la banda, y por supuesto puede pasar como el príncipe Carlos de Inglaterra, que todavía sigue siendo vigente esta referencia, ¿no? Porque, oye, será alguna vez rey el príncipe Carlos o lo serán sus hijos, que probablemente lo serán sus hijos directamente, ¿no? Por tanto, fijaros lo que veis ahí, ¿no? Los hijos se acomodan y no se hacen responsables. ¿Por qué? Porque en definitiva no me dejan hacer nada. Yo me limito a trabajar, me limito a estar bajo el paraguas de papá y de mamá. Puedo llegar a la hora, puedo no llegar a la hora. En definitiva, estoy ahí. ¿Por qué? Pues porque tengo los apellidos del fundador y además, sobre todo, porque no me dejan hacer carrera profesional ni sé cuándo se puede producir, por supuesto, ni una delegación de responsabilidades y no os digo nada cuando se pueda producir ese relevo generacional. También otra de las equivocaciones que nos planteaba don José Javier es considerar la sucesión como una obligación con el pasado y no una oportunidad con el futuro. Esto que os voy a contar, aunque os parezca mentira, pues ocurre en pleno siglo XXI, en el año 2021 en el que estamos, ¿no? Pues no hace mucho un miembro de una familia empresaria me confesaba que él quiere dejar su empresa familiar, que él quiere dedicarse a hacer otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, pero que cuando lo ha planteado o lo ha dejado ver, bueno, pues se han echado encima el resto de miembros de la familia, los padres, en fin, y una persona que no duerme por las noches. Oiga, mire usted, esto podía ocurrir en el medievo, podía ocurrir en el siglo XIX, a principios del XX, pero esto hoy en día no puede ocurrir. No podemos coaccionar a nuestros hijos para que entren en el negocio con el fin de perpetuar la historia, porque no hay nada peor que obligar a alguien a hacer algo. Lógicamente, yo siempre les digo a las familias empresarias que deben escoger su rol. ¿Por qué? Porque en esta vida hay que ser feliz y, por tanto, si a mí me hace feliz el proyecto común que yo tengo con mis hermanos o con mis primos, estoy ahí, pero si no, pues no tengo por qué estar ahí porque, insisto, lo que se trata en esta vida es de ser feliz, ¿no? Y también es otro error muy grande el que yo entre en la actividad del negocio, coaccionado o no, y no muestre las ambiciones o los enfoques diferentes. Está más que demostrado que una actividad empresarial tiene una duración de entre 20 y 25 años. Si no empiezo a innovar, si no empiezo a buscar nuevas líneas, si no empiezo a hacer cosas diferentes, pues al final puedo ser un buen gestor, puedo hacer que la empresa continúe, pero en definitiva al final me comerá el mercado, porque lo que se trata es de hacer negocio. Y el negocio está fuera de la empresa. En la empresa todos son gastos y el negocio es donde se gana dinero. Y el dinero se gana fuera de la compañía. Por tanto, básico y fundamental que no existan coacciones. Yo pensaba que estas cosas no existían en el año en el que estamos, pero me doy cuenta que todavía siguen existiendo y, por tanto, una gran equivocación, porque al final esa persona a la que han coaccionado para estar ahí, pues no estará contenta con su vida, en definitiva, ¿no? Fijaros también, de otro lado, esta cuarta equivocación, quizá hoy no se dé tanto, ¿no? Es el no saber transmitir la orientación empresarial, ¿no? El creer que el ADN empresarial va incardinado en nuestros hijos porque han nacido de nosotros. Es cierto que los fundadores, pues de los 60, 50 largos, 60 largos y en adelante, ellos no han podido estudiar nunca, no han hecho otra cosa que empezar a trabajar con 13 o 14 años, tuvieron una idea que en principio les dio de comer, y en principio sirvió no solamente para dar de comer a la pareja con la que estaba, sino que empezó a dar de comer a los hijos que empezaron a tener, empezó a darle
a poder darles educación, a poder darles la mejor educación que ellos que entendían para sus descendientes, empezaron a mejorar, empezaron a producir más cosas, pero lógicamente eso está en el ADN del emprendedor, no está en el ADN de los hijos porque, insisto, eso no se transmite con los apellidos. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer como sucesor? Por supuesto, formarnos. Es cierto que cada vez hay muchísima más formación, lógicamente, eso afortunadamente en eso hemos ganado muchísimo y en este estudio que hacía, este estudio STEPS del año 2019, pues había subido bastante la formación a nivel de los miembros de las familias empresarias, ¿no? Pero yo no me canso nunca cuando trabajamos en el plan estratégico familiar el establecer una formación, por lo menos, luego lo veremos, por lo menos un MBA y una formación especializada en el área en el que tenga la empresa. Y luego ahora hablaremos de más cosas porque evidentemente el ADN de empresario no se transmite, como os digo, ni por la sangre, ni por supuesto por los apellidos. También otra de las cosas que hoy subsiste es la ausencia de diálogo entre padres e hijos. Esto que puede parecer una tontería, porque hoy en día estamos en la era de la comunicación, estamos en la era de la comunicación digital, de prácticamente no hablar, todo a base de mensajes y demás. Pues esto se traslada a la actividad de nuestra familia empresaria, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hablamos, porque muchas veces confundimos, como lógicamente tenemos, a veces que te dicen, Antonio, ¿por qué hay que plantearse órganos de gobierno de la familia si resulta que nosotros nos vemos porque estamos todos aquí? Pero estamos todos aquí que no tenemos tiempo para vernos, ni por supuesto el lugar adecuado es la comida de los sábados o los domingos, cuando los abuelos lo que quieren es disfrutar de los nietos. Ese no es el lugar. Por tanto, tenemos que hablar y tenemos que hablar en los foros necesarios para ello y, por supuesto, fuera de lo que es una reunión familiar para divertirnos, ¿no? Para compartir los abuelos con los nietos y los hermanos con sus hermanos y los primos con los primos, ¿no? Por tanto, tenemos que recuperar ese diálogo entre padres e hijos o recuperar o instaurar sí o sí ese diálogo. Fijaros lo que nos decía el profesor don José Javier, que él decía que, bueno, que es cierto, y eso ocurre sobre todo en las damas más que en los hombres, que nosotros no estamos hablando de familia, hablamos ahora de empresa, amamos a todos los hijos, que eso está muy bien, por supuesto, pero los hacemos sin valorarlos como qué es lo que aportan y cómo es ese mérito para poder desarrollar la actividad dentro de la compañía, ¿no? También porque los padres piensan siempre que su modelo es el mejor, ¿no? Y por tanto, que para qué hay que hablar con los hijos de este tema. Oye, si llevamos 20 o 30 años ganando dinero, viviendo bien, y a veces, como yo le digo a algunas familias empresarias que no tienen ni presupuesto, ganando dinero por castigo, pues oye, ¿para qué me voy a plantear un cambio de modelo de negocio, ¿no? Y los hijos, por otro lado, pues bueno, pues ¿qué piensan muchas veces? Que sobre todo no hablan, bueno, pues que el modelo de los padres es equivocado. Hay normalmente una diferencia puede haber de 25 o 30 años entre una generación y otra, y por supuesto lo que hacían mis padres, eso está muy bien para ese momento, pero no está bien para ahora, ¿no? Y también, sobre todo, otro de los grandes problemas o hándicaps con los que se encuentra o se plantea la siguiente generación cuando entra dentro de la empresa es, o cuando se produce, pues eso, ya no está la primera generación, que los colaboradores que tenía el padre, que lógicamente suelen ser de la edad del padre, pues que son los auténticos carrozas y que no pueden aportar absolutamente nada. Y ahí se equivocan. ¿Por qué? Porque hay que hablar con ellos, porque son personas que pueden ofrecer una experiencia muy interesante que a lo mejor el fundador ya no puede ofrecer porque no está o porque por razones de enfermedad o por una cuestión degenerativa, hoy cada vez más pues la esperanza de vida se dilata en el tiempo y eso puede hacer que sí, que tengamos a nuestros padres de edad avanzada, pero que prácticamente pues, oye, sea difícil el poder entablar una conversación con ellos. Por tanto, busquemos siempre el diálogo entre padres e hijos para ver qué les preocupa a unos y a otros y no entremos como hijos como un elefante en una cacharrería en el momento en que tengamos ese hueco o en el momento en que empecemos a colaborar la primera y la segunda generación, ¿no? Y terminamos con las equivocaciones, ¿no? Que parece que todos son equivocaciones y no es así, ¿no? Pero por lo menos para plantearlos. Y otras de las equivocaciones que sigue vigente a mi juicio también después de estos años que han pasado es no asumir los valores de la familia, ¿no? Y yo creo que es fundamental que nos paremos, que es muy difícil que la gente se pare,
Y cuando, ya os digo, cuando trabajas con las familias en el plan estratégico familiar, pues una de las preguntas claves es, oye, ¿qué nos mueve a nosotros a estar juntos? ¿Qué visión tenemos? Y sobre todo, ¿qué valores nos unen como familia? ¿No? Por tanto, eso tiene que estar en el frontispicio, eso tiene que estar en el frontal de la compañía. ¿Por qué? Porque son los valores que nosotros hemos dicho que nos representan como familia empresaria y que van a impregnar la actividad que hacemos como empresa, ¿no? Por tanto, necesitamos que esos valores se comuniquen, que se pongan en práctica, que los protocolos familiares aparecen recogidos también para que la gente los recuerde. Hay muchas empresas que lo tienen establecido como su código de funcionamiento de la compañía y, bueno, pues tenemos que asumir que eso es así, que eso es lo que las personas que nos han precedido nos están ofreciendo como líneas bases de lo que hacemos, ¿no? Por tanto, ¿dónde tenemos que trabajar eso? Tenemos que trabajar eso en las reuniones familiares, ¿no? Volvemos a lo mismo que decíamos antes. Oye, Antonio, si nosotros nos vemos todos los días, imaginaros un supuesto de familia empresaria, a lo mejor de los fundadores, 2, 3 hijos, que trabajan todos codo con codo, ¿por qué tenemos que reunirnos aparte en otros sitios? Pues otros sitios son los órganos de gobierno de la familia y ahí es donde tenemos que dar a conocer esos valores y que no se nos olviden. ¿Y cuál es el sitio fundamental? Si los que me estáis escuchando, que sois empresarios y tenéis hijos pequeños, es en la reunión familiar. No es propiamente un órgano de gobierno, pero sí es la punta del iceberg donde podemos hacer una gran labor para que nuestros hijos amen la empresa. Los compañeros de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Sevilla, ellos diferencian entre la kitchen table y el dining room, ¿no? La kitchen table, que es pues la mesa de la cocina, donde a lo mejor pues cuando tenemos hijos desde 6, 8, 9, 10 años, pues resulta que, bueno, les vamos contando, oye, un poco qué es lo que hacemos como empresarios, oye, ¿qué te gustaría estudiar? ¿Dónde podemos ir de vacaciones? En fin, empezamos a hablar con ellos de las cosas que hacemos, ¿no? Cuando ellos crecen un poco en edad, podemos estar hablando 12, 13, 14, 15, ya podemos pasar de la mesa de la cocina a la mesa del salón, ¿no? Y entonces podemos empezar a hablarles pues de qué hacían los abuelos con mayor detenimiento, de cuáles son nuestros valores que nos marcan y que nos ayudan a actuar como empresa familiar. Oye, ¿cuáles son nuestros derechos y obligaciones como empresarios? Oye, ¿te gustaría, vamos a llevarlos a que vean la empresa familiar si no los hemos llevado ya, aunque muchos de vosotros yo sé que los lleváis desde muy pequeños? El otro día hablaba con una familia empresaria donde, bueno, pues los nietos, los hijos, en este caso nietos del fundador, pues con edades de 2, 3, 4 años ya iban a recoger las fresas, ¿no? Y a recoger los productos de la tierra. En fin, hay que involucrarlos y ahí será donde podamos ir, ya os digo, con esa lluvia fina que va calando, como la de nuestro norte, de los Bayos, y el chirimiri, que nos va calando sin darnos cuenta, irá calando los valores que tiene nuestra familia empresaria, ¿no? Ahí tenéis enumerados algunos de ellos: sobriedad, humildad, unidad familiar, sacrificio, meritocracia, emprendimiento, sostenibilidad, calidad, en fin, podemos añadir los que queráis. Pero yo creo que tenemos que hacer un gran ejercicio de reflexión. Y aunque esto pueda parecer sencillo, yo puedo contar que en alguna ocasión, trabajando con alguna familia empresaria, no han sido capaces de sacar ningún valor en común como familia, ¿no? Es cierto que eran situaciones muy complicadas de relaciones de los hermanos entre sí, de las relaciones entre los hijos y los padres, de los propios padres entre sí, pero bueno, suelen ser las menos. Normalmente todas las familias empresarias tienen esa serie de valores y lo único que hay que hacer es ponerlos en un papel, insisto, poner en un papel también qué nos mueve a estar juntos y sobre todo, oye, qué misión, qué visión tenemos nosotros de por qué estamos en este proyecto juntos, ¿no? Bien, pues una vez vistas estas equivocaciones, oye, ¿cómo evitar estas equivocaciones, ¿no? En cuanto a la primera de esas de las que estuvimos hablando, si os acordáis, en el tema de no tener una diferenciación clara entre ser propietario, gestionar la empresa y gobernar la empresa, pues oye, tener muy claro qué significa ser propietario de una empresa familiar. Y entonces ahí tenéis unas ideas con las que hay que trabajar, por supuesto, cuando alguien en el plan estratégico, ¿no? Pues te dice, no, yo quiero ser propietario, y a los demás hay otros que, bueno, yo quiero ser trabajador de base, o yo quiero ser directivo, o yo quiero ser director general, o oye, a mí me gustaría estar
codo con codo con mi padre, con mis tíos al frente de la compañía, pues el que decide tener el rol de propietario no es solamente para poner la mano si se pueden repartir beneficios, sino que es que tiene que tener una serie de cualidades y de características que hay que trabajar y que yo les insisto mucho y les doy la lata a los miembros de la siguiente generación que deciden tener única y exclusivamente este rol que es perfectamente defendible, pero que hay que tener muy claro que hay que trabajar, ¿no? Y fijaros que habría que tener un conocimiento muy amplio de la empresa familiar, facturación, beneficios, presupuestos, inversiones, límites de riesgo, características del sector, competidores, tendencias. ¿Por qué? Porque si yo no tengo ese conocimiento, pues resulta que yo iré a las reuniones de la Junta de Socios pues como el que puede ir a darse una vuelta por el paseo marítimo, puede darse una vuelta por la ciudad, sin ton ni son, ¿no? Como aquí estoy y lo único que vengo es a poner la mano, ¿no? Si es que hay suerte y el sandividendo existe, ¿no? Entonces hay que trabajar en ello. Luego además también te encuentras con gente que a lo mejor pues tiene un dinero para invertir y está muy pendiente de la bolsa y conoce el sector en el que está invirtiendo, pero resulta que de su empresa familiar, en el sector en el que está, pues resulta que no conoce absolutamente nada. Entonces hay que ponerse las pilas en ese sentido. ¿Por qué? Porque todo eso, si yo tengo esa inquietud y esos conocimientos, nos va a llevar a que exijamos órganos de gestión y equipos directivos creando el clima de la rendición de cuentas. Oiga, si yo no sé de qué me están hablando, ¿cómo le voy a exigir a los integrantes del comité de dirección o al director general que me explique y que le pueda exigir rendición de cuentas sobre lo que hacen? ¿Cómo va a ser eso así? Luego también habría que empezar, por supuesto, en ser un propietario formado. Esto cuando preguntas, la verdad que me llama muchísimo la atención, ¿no? Tanto a los fundadores como a la siguiente generación. Oye, ¿conocéis los estatutos de vuestra empresa? ¿O simplemente fue aquel modelo que os dieron en la notaría o que os dio el asesor, que fue un modelo de base y que no lo habéis echado un vistazo nunca y que no sabéis ni cuándo se convoca una reunión, ni quién la convoca, ni quién puede acudir, ni cómo se vota, ni cómo se puede hacer la transmisión de las participaciones sociales, ni si hay distribución de dividendos o no, de si mi cargo es retribuido o no lo es? Cosas tan sencillas como conocer los estatutos. Esto ya, los que me seguís en muchas ocasiones me lo habréis escuchado hasta la saciedad. Los que vivimos en un edificio hacia arriba, pues conocemos mejor los estatutos de mi comunidad de propietarios que mis estatutos de mi empresa, ¿no? Es que eso no puede ser. Es muy curioso que cuando trabajas con las familias empresarias, pues les pides, oye, por favor, dejarme los estatutos para poder ver qué podemos mejorar de los mismos, ¿no? Para aplicarlo a lo que vosotros como familia empresaria queréis, ¿no? Y es la primera vez que se desenvolvan los estatutos, ¿no? O te dicen, no, están en la caja fuerte de la empresa. Pues mire usted, eso tiene que tener una fotocopia. Además es muy curioso porque cuando os compráis un piso, insisto, cuando vivimos hacia arriba, los que no vivimos en un chalet, pues enseguida queremos los estatutos de la comunidad, ¿a que sí? ¿Por qué no tenemos esa necesidad, ese deseo imperioso cuando yo soy propietario de una empresa familiar? No lo termino de entender. Todo eso va aparejado, oye, como viene aquí, ¿no? Entender un mínimo de órganos de gobierno, un mínimo de organización empresarial, un mínimo de fiscalidad. Para eso hacemos todas estas sesiones. Yo también, cuando trabajo con las familias empresarias, siempre cuando nos reunimos, como yo soy, los que me conocéis, un obseso de la formación, pues hombre, media hora le dedicamos a algún tema de actualidad, ¿no? Derechos y obligaciones de los propietarios, a la transmisión, bueno, ahora mismo que gracias a Dios tenemos una magnífica regulación que nos permite ahorraros dinero. Oye, ¿cómo es la fiscalidad en el impuesto de sucesiones y donaciones? ¿Cómo serían mis responsabilidades como administradores de la empresa? ¿Cómo funcionarían los órganos de gobierno de la familia? En fin, un gran trabajo por hacer y que en mi condición del rol de propietario tengo que tener, por supuesto, esos conocimientos. Y lo más importante también, como corolario a todo esto, es sentirme cómodo en el proyecto en el que estoy. Si yo no me siento cómodo, yo creo que lo más sencillo es vender mis participaciones y me voy a otro lado. No pasa absolutamente nada. Si leéis libros de empresa familiar o veis los logos de las cátedras de empresa familiar, pues prácticamente todas se representan por un árbol, ¿no? Y los árboles, pues oye, llega el momento en que hay que podarlos para que las ramas puedan nacer mejor, ¿no? Y no pasa nada. Yo siempre les planteo a las familias empresarias que tenemos que valorar la empresa, que cada 2 o 3 años se revisará y que hay que acordar qué porcentaje de la propiedad se puede comprar por la propia empresa para aquellos que se quieran marchar, por supuesto a plazos, por supuesto sin desmerecer
la caja de la compañía, pero que no podemos atar a nadie a que esté toda la vida como propietario de una empresa familiar. Si cotizamos en bolsa, lógicamente en cualquier momento sabremos cuándo, cuál es mi valor y si me interesa vender o no, para poder sacar el mayor rendimiento, pero cuando mi empresa familiar o mi empresa no cotiza en bolsa, pues lógicamente no puede ser una cárcel. Por tanto, ese es otro tema también de los que hay que tratar, ¿no? También, por supuesto, para evitar estas equivocaciones, una máxima, desarrollar la cultura del mérito. Tanto rindes, tanto vales. Esto que en la familia queremos a todos nuestros hijos por igual, en una empresa yo creo que está claro. Pensar en una empresa que no sea familiar. ¿Cuánto duraría alguien que no llegase a la hora, que no se marchase a la hora y que no rindiese en su trabajo? No duraría nada, ¿verdad? ¿Por qué esto a veces no ocurre dentro de las familias empresariales? ¿Por qué esto no ocurre dentro de las empresas familiares? Pues esto es una de las cosas con las que hay que luchar, ¿no? Para evitar estas equivocaciones, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Que se instala el nepotismo, es decir, que se ocupan los puestos en virtud de tener la condición de familiar o amigo. ¿Y qué te encuentras? Porque hay incompetentes que ocupan cargos de dirección. Yo creo que en la mente de muchos de vosotros podrá estar pensando en alguien de la familia que está ocupando puestos que no le corresponden y lo están desempeñando única y exclusivamente por razón de los apellidos, ¿no? ¿Y por qué? Porque insisto hasta la saciedad a las familias en que en la familia son todos iguales, pero en la empresa no. En la empresa hay, como veis aquí, jerarquía, disciplina, contribución y rendición de cuentas. Por tanto, para poder conseguir una buena continuidad, instaurar cuanto antes la cultura del mérito y la cultura de la rendición de cuentas. También, por supuesto, educar a los hijos en valores como futuro capital. El otro día hablaba yo con una familia empresaria, teníamos una formación también online por el momento, y yo creo que ha venido en cierta medida, toda esta situación que estamos pasando, pues ha venido también para que la segunda o tercera generaciones, los hijos o los nietos, los hijos o nietos de poca edad, pues se den cuenta que el dinero no llueve del cielo y que el dinero no está en los árboles y que hay que apretarse el cinturón, que hay que trabajar, que hay que rendir y que hay un gran trabajo por hacer por parte de la generación mayor en explicarles a los hijos jóvenes y a los nietos cómo empezaron y las penurias que pasaron. Y yo creo que con eso, más la situación en la que estamos viviendo, creo que les puede ayudar bastante a que tenemos que tener pues eso, una serie de valores para poder continuar y sobre todo la cultura del esfuerzo, ¿no? Yo que ya los que me conocéis sabéis que soy árbitro de baloncesto, es magnífico cuando el equipo Caronge, el equipo de Juan Roch, bueno, de mi hermano, pues oye, cuando ves en las camisetas cultura del esfuerzo, pues la verdad es que es el reflejo de lo que son sus empresas familiares, ¿no? Y por tanto, esa cultura tenemos que manifestarla siempre y al 100%. Y por supuesto, ¿cómo lo veis ahí? Pues siendo coherente, es decir, viviendo con lo que predicamos, no podemos, una cosa es predicar y otra es dar trigo, ¿no? También siendo comunicador de esos valores a la familia, siendo apasionado a la hora de comunicar esos valores, yo creo que eso es lo fundamental, porque la pasión no se hereda, la pasión se contagia y tenéis un gran trabajo que hacer en ese sentido. Y por supuesto, como antes apuntaba, aparte de hacer referencia a ellos en el plan estratégico familiar, por supuesto, reflejarlos, codificando esos valores en el documento, en el protocolo familiar, ¿no? De ellos hablaremos, si Dios quiere, en la siguiente sesión que hagamos, que por supuesto ya anunciaremos, pero creo que ya ha llegado el momento también, aunque a mí me gusta hablar de otras cosas, creo que ha llegado el momento también, y no es la panacea, no es un salvoconducto, no es el bálsamo de Fierabras que pueda ayudar a la continuidad, pero sí nos va a ayudar el proceso de elaboración a sentarnos, a hablar y sentarnos a llegar a acuerdos que nos permitan continuar en el tiempo. Y luego también una elección sabia del modelo empresarial. ¿Qué tendríamos por esta elección sabia de este modelo empresarial? Pues lo que veis ahí, un proyecto empresarial válido, concreto y contenido innovador, recordando que los negocios tienen una caducidad de 20-25 años, ¿no? Y como escuchaba también en un webinar no hace mucho, el ponente pues decía, oiga, un proyecto innovador que no sea C+C, ¿no? Y que sea copiar y calcar, ¿no? Luego también un líder motivado y con capacidades. Os leo porque me ha gustado mucho de una de las empresas familiares con las que trabajo, cuando una de las preguntas es qué características entiende que se requieren para ser líder de la empresa, ¿no? Pues contestaba este miembro de la siguiente generación, que yo creo que reúne bastante bien qué capacidades o condiciones debe tener, ¿no? Dice, debe conocer el sector, conocer la empresa, ser profesional, capacidad de decisión, ser resolutivo, tener visión estratégica, capacidad de organización, planificación,
comunicación y motivar a la gente. Yo creo que no hay mejor resumen de lo que debería de ser un líder empresarial, ¿no? Y un líder familiar de los que ahora hablaremos un poco, ¿no? También presencia de un equipo cohesionado y con conocimientos y competencias. Me tengo que hacer de un equipo que sepa mucho más que yo. Acordaros de lo que decía Kennedy, ¿no? Que hay que ser tan inteligente como para contratar gente más inteligente que yo. Si yo contrato gente que puede conocer lo mismo que yo o menos, al final lo que estaré seré rodeado de mediocres, ¿no? Y, por supuesto, pasar del modelo de dinastía, es decir, donde el fundador es el rey, es el que lo dirige todo y el que lo decide todo, a un modelo de familia empresaria, ¿no? Profesionalizando la empresa y la familia, es decir, tomando decisiones de manera colegiada, tomando decisiones que vayan encaminadas a la continuidad de la empresa, no a favorecer a determinados miembros de la familia, ¿eh? Por tanto, os insisto, creo que esta elección sabia del modelo empresarial, tanto desde el punto de vista de la empresa como también de la manera en que tenemos que actuar la familia dentro de la empresa, nos puede ayudar a esa continuidad. ¿Qué me plantearía ahora como recomendaciones al sucesor y fundador? Vamos a ir avanzando ya para terminar la sesión, ¿no? Pues mira, vamos a ir a recomendaciones para el sucesor. Yo lo primero que les recomiendo siempre cuando planteamos plan estratégico es formación académica, ¿eh? MBA, yo eso lo defiendo a capa y espada. Hay gente que dice, no, mire usted, es que yo hice un máster de marketing o un máster en finanzas. Mire usted que está muy bien, pero que yo creo que tiene que tener usted una visión generalista y esa no la da solo un máster en marketing, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor eso o una combinación con una formación muy especializada en el sector en el que yo tengo mi empresa, ¿vale? Conocimiento, por supuesto, económicos financieros y también, por supuesto, conocimientos de derecho mercantil, ¿no? Para tener conocimientos sobre cómo se desarrollan las sociedades o las empresas, ¿vale? Fundamental también, si es posible, obtener experiencia laboral fuera de la empresa. Hay que trabajar fuera, hay que dejar de estar bajo el paraguas de papá y de mamá. Hay muchas familias empresarias. Bueno, tenía un programa, la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, que os invito a que os metáis en la página web y a conocer el trabajo que hacen. Tenía un programa que permitía a los asociados que sus hijos estuviesen haciendo prácticas en otras empresas. También miembros de la asociación con idea de, oye, ir viendo, pues apartándoles de ese paraguas de papá y de mamá, ¿no? También porque aquí ya no solamente falta con tener una formación, sino, oye, yo tengo que irme ahora, si yo decido tener un rol de estratega, de estar en el gobierno de mi empresa familiar, tengo que tener todavía conocimientos, o sea, y habilidades estratégicas y conocer en profundidad el sector y negocio, límites de riesgo, objetivos de rentabilidad. Y lo que es más importante, tengo que ser la sombra de los fundadores de la compañía. ¿Por qué? Porque ello nos va a permitir absorber de ellos todos los conocimientos que tienen, todas las habilidades que tienen en procesos de negociación con proveedores y con clientes. Yo siempre les digo que, como Alberto Pérez Castillo, que es el CEO del ECAM, ¿no? Que nos explica a los alumnos en la cátedra cuando habla de relevo generacional, lo que llevaba era la maleta del ceferino, ¿no? De su padre, ¿no? Del fundador, porque él venía del marketing y, por supuesto, no tenía nada, no sabía nada de la actividad de su empresa. Por tanto, hay que ser sombra de los fundadores y absorber de ellos todo lo que hacen. ¿Qué más recomendaciones? Por supuesto, tenemos que querer incorporarnos a la empresa familiar. Ya cuando hacemos el plan estratégico y vemos qué rol quiere desempeñar cada uno, pues aquí cada uno manifiesta, oiga, mire usted, yo quiero tener un rol de propietario, un rol de familiar no propietario, yo quiero tener un rol de trabajador de base, o quiero tener un rol de directivo, o mira, yo quiero estar en su momento en el gobierno y marcando la estrategia de la compañía. Y por tanto, si quiero estar, sea en el puesto que sea, tengo que estar comprometido y dispuesto a trabajar intensamente. Huyendo, por supuesto, como recomendación de ser hijo de. No podemos hacer uso de los apellidos, hay que ganarnos el puesto, nos va a costar porque además siempre cuando estemos con los trabajadores de la empresa pueden pensar que estamos allí pues porque tenemos los apellidos de los fundadores y eso tenemos que demostrar que no es así con nuestro trabajo y con nuestro ejemplo. Otra también recomendación es que, aunque sea sin voto, pero hay que incorporarlos, o sin voz en un primer momento, pero hay que incorporarlos cuanto antes al Consejo de Administración y a la Junta de Accionistas. Ellos tienen que ver cómo se desarrolla la actividad, tanto marcando la estrategia como también cuando reportan el director general o cuando reportan los diferentes integrantes
los puestos de dirección de la compañía cuando reportan al Consejo de Administración, ¿no? Y cuando, pues oye, se aprueban las cuentas anuales o se toman acuerdos de los propietarios de la compañía. Y hay que estar también preparados para ser evaluados y supervisados por los órganos del gobierno, tanto de la empresa como de la familia. Recordar la cultura del mérito y, por supuesto, la cultura de la rendición de cuentas. Y, por tanto, pues oye, la empresa tendrá marcada una estrategia, tanto desde el punto de vista de la empresa como desde la familia, y eso habrá que ver si efectivamente se está cumpliendo lo que estamos haciendo. Es decir, si nos hemos comprometido a algo como miembros de la familia empresaria en la formación o en las actividades a desarrollar, pues lógicamente tenemos que ver si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Y termino también con las recomendaciones para el sucesor, ¿no? Yo diría aquí que actuar con prudencia y cautela da un nuevo punto de vista a la empresa. Os lo recordaba antes, yo creo que no podemos entrar como un elefante en una cacharrería. Por tanto, tenemos que ir, oye, escuchando qué es lo que nos cuentan, viendo qué es lo que los fundadores nos dicen, cómo trabajan, y ir aportando aquellas ideas que nosotros creemos que pueden, por supuesto, mejorar la empresa, ¿no? También cuando trabajamos en el plan estratégico familiar, yo siempre les planteo a la siguiente generación que señalen cuáles son las posibilidades de mejora, no solamente las fortalezas o debilidades que pueda tener su empresa familiar, sino también, oye, qué mejoras podemos hacer en ella, ¿no? También es muy importante, aquí comparto la visión del profesor Fernando Nogales Lozano, cuyos libros recomiendo, y gran amigo y, por supuesto, inspirador de muchas de las ideas con las que trabajo en las familias empresarias, que tiene también que tener el sucesor un rol político. Es decir, ¿por qué? Porque no solamente estamos pensando en que ese sucesor, cuando tenemos solamente un hijo, pues les va a afectar solamente a él. Pero cuando se produce el relevo generacional, va a afectar a todas las familias que integran la empresa familiar, ¿no? Si tenemos 3 hijos, pues no solamente va a afectar a la rama de esa hija que va a ser el director general o que va a ser el consejero delegado en la siguiente generación, sino que va a afectar a las ramas de sus hermanos y que va a afectar a sus sobrinos. Y, por tanto, tiene que entender cuáles son las inquietudes de cada rama familiar para mantenerlos unidos en este proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque además todo ello hace que ser líder de una familia empresaria no se hereda. Se hace a través de la educación y se hace a través del carácter, se hace a través de mostrar interés en lo que necesitan y desean y quieren cada una de las ramas familiares. Por tanto, como os decía, no solamente hay que tener una formación y hay que tener también un perfil de gestor, sino que hay que tener un perfil político, es decir, de entender y comprender la familia en la que estoy, que no tiene nada que ver con la familia fundadora, con la familia de mis padres, porque además, pues la siguiente generación pues se habrá casado o estará en pareja y habrá miembros de la familia política, de los que el otro día en un webinar hablaba un poco, no despectivamente, sino que a veces en las familias se dice, esos son los otros, que van a impregnar y que nos pueden ayudar y que van a compartir con nuestros nietos, ¿no? Que yo siempre se lo digo a los fundadores, que son los que educan a los nietos, ¿no? Y la última recomendación que yo daría es estar dispuesta a asumir lo que supone el proceso de transferencia que entraña la sucesión, porque va a suponer una transferencia, fijaros que no hablamos de la familia en el sentido de que el fundador, por el mero hecho de que dé un paso al lado, no va a dejar de ser el líder familiar, dejará de serlo el día que falte, ¿no? Pero que el sucesor tiene que estar preparado no solamente para asumir la gestión y el gobierno de la compañía, sino también lo que supone la propiedad de la empresa. Estar, como dato solamente, oye, estar casado en separación de bienes, porque ¿y si me hace el banco que yo firme como avalista y resulta que si las cosas mal mandadas, pues resulta que se ve afectado mi patrimonio personal? Por tanto, tener muy claro lo que supone esa transferencia de poder, de funciones y de la propiedad que va a entrañar en un momento determinado la sucesión. Bien, vistas estas recomendaciones para el sucesor, pues daríamos también ahora otras recomendaciones al predecesor, ¿no? Porque evidentemente no puede haber un plan de sucesión si no contamos con el predecesor. Es decir, si nosotros fijamos todo el peso de la balanza, está única y exclusivamente en el sucesor, estaremos dejando otro lado de la balanza completamente desequilibrado y que también hay que hablar y que también hay que tratar.
En estas recomendaciones al predecesor, pues bueno, lo que hay que plantearse, que esto es una cuestión normal y lógica, es que no somos eternos y hay que plantearse el proceso de sucesión como algo natural, necesario y, por supuesto, planificado. Acordaros de Mariano Puig, ¿no? También que habría que tener en cuenta que esto no ocurre en muchas ocasiones, que es que tenemos todos los huevos en la misma cesta, es decir, tenemos nuestro patrimonio personal metido dentro o como titularidad del patrimonio de la empresa por una cuestión fiscal o por la razón que fuere, ¿no? Y entonces, pues oye, tenemos que diferenciar, si queremos en algún momento determinado no depender de la empresa, oye, ¿cuál es el patrimonio afecto a la actividad y qué patrimonio es el que corresponde a la compañía y cuál es mi patrimonio, ¿no? Por supuesto, hay que gestionar un plan de manera profesional para la jubilación, ¿no? El tema del autónomo, oye, ¿qué posible pensión estatal voy a tener yo en su día? ¿Tengo planes de pensiones o de ahorro establecidos? Oye, ¿tengo bienes que sean fácilmente vendibles, fácilmente liquidables para hacer caja? ¿He planteado si me voy a marchar, oye, que la sociedad me pueda comprar una parte de las participaciones y que a lo mejor me la pueda pagar de manera aplazada para que eso sea una renta todos los meses o todos los años y que mi renta desde el punto de vista del impuesto no se vea afectada? ¿Nos lo hemos planteado? ¿Hemos pensado en ello? Seguimos con las recomendaciones. Por supuesto, cuando hablamos de ese retiro del predecesor, no significa que tenga que estar fuera absolutamente de todo, sino que lo que tenemos que hacer es, oye, vamos a hablar, papá, mamá, vamos a hablar, oye, de cuál sería tu actividad desde el punto de vista laboral con nosotros una vez que des un paso al lado, ¿no? Oye, ¿vas a ser miembro integrante del Consejo de Administración? ¿Vas a estar como presidente? Oye, ¿desarrollamos una actividad filantrópica y tú vas a ser el relaciones públicas de nuestra empresa para que puedas expresar qué es lo que hacemos y puedas ser nuestro mejor embajador? ¿Qué tiempo vas a emplear? ¿Qué retribución vas a tener por esa actividad que vas a desarrollar? También aquí, pues el profesor Fernando Nogales, pues también él dice, oye, tenemos que tener un plan de retiro activo, pero a la vez atractivo. Oye, con nuestra propia familia, vamos a buscar tiempo para disfrutar más de los nietos y cuando se pueda para hacer algún viaje con ellos. Oye, y con nuestros amigos, vamos a retomar esas relaciones que teníamos con ellos. Oye, si recuperamos esas aficiones que yo tenía anteriormente, o resulta que estoy empezando a desarrollar alguna nueva y que me permite tener tiempo para ello. Y otra cosa fundamental, otra recomendación que hay que darle al predecesor, perdón, al predecesor, a los fundadores, es, oye, tenemos que hablar con nuestros hijos de cómo se va a transmitir la propiedad de la empresa. Si se hará en vida, será el fallecimiento, si será el fallecimiento, si será a través de un testamento, qué contenido tendrá, cómo queremos repartir los bienes, quién está interesado en tener propiedad de la empresa. No hay peor sensación, y esto créanme que lo he vivido en más de una ocasión, que la familia tenga que esperar a conocer el contenido de un testamento para ver cuál va a ser el futuro de la propiedad de la empresa familiar. Eso es un craso error y eso tiene su base en lo que hablábamos anteriormente, el de, como una de las grandes equivocaciones que a su vez planteaba el profesor José Javier Rodríguez Alcaide, el de no hablar con nuestros hijos. Esto tenemos que sentarnos a ello. Ya habéis visto que hay un gran trabajo por hacer y que, por supuesto, siempre, cuando hablamos de planes de sucesión, siempre estamos pensando en el sucesor, ¿no? En su formación, en qué hará, dónde estará ubicado, qué prácticas desarrollará, si estará fuera o no. Pero, en definitiva, nos tenemos que plantear, oye, yo, fundador, he hablado de todos estos temas, me he planteado todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque yo un viernes resulta que necesito X euros para vivir y resulta que el lunes, donde decido quitarme la gorra de jefe de la empresa, pues resulta que no he pensado nunca en esto. ¿Por qué? Porque yo he ido cogiendo dinero de la caja, porque yo he ido, pues eso, en definitiva, lo que tengo está metido ahí y bueno, pues realmente si necesito algo, al final tengo que estar contando con mis hijos para todo esto, ¿no? Entonces, oye, yo creo que es una gran sensación el tener muy claro que tengo medios económicos y, por supuesto, que puedo seguir colaborando dentro de la empresa y tenemos que hablar los fundadores y los hijos en qué términos podemos estar colaborando. Pues vamos terminando ya. ¿Qué conclusiones sacaría yo de la sesión de esta tarde? Que os puedo, como resumen de todo esto, pues bueno, planificar la sucesión, nunca improvisar y, por supuesto, iniciarla con tiempo. También tendría que preguntarse la siguiente generación, oye, ¿por qué quiero entrar en el negocio familiar?
¿Por qué quiero desempeñar determinado rol? Porque estoy aquí porque me coaccionan mis padres, estoy aquí porque no tengo otra cosa. Por supuesto, lo hablábamos antes, formación académica y también que hacer fuera. Yo creo que es muy importante, además lo notas, ¿no? Cuando trabajas con las familias empresarias, cuando hablas y tratas con miembros de la familia de la siguiente generación que han estado trabajando fuera, los ves cómo hablan, las cosas que aportan, lo que hacían, lo que no hacían, mientras que de otra manera solamente hay una visión, que es la que podemos tener, que es la de nuestros padres, ¿no? También el sucesor tiene que tener una mentalidad de hacer negocio, ¿no? También en esto incido y comparto lo que dice Fernando Nogales, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos un buen gestor, pues lo único que haremos será que la empresa esté bien gestionada, que podamos mantener el patrimonio de la empresa, pero en definitiva se trata de dar bocados, se trata de salir fuera, se trata de ser competitivos, se trata de coger parcelas de negocio de nuestros competidores, se trata de estar dándole vueltas a la cabeza sobre qué podemos hacer para poder ganar dinero, insistiendo en que el dinero se gana fuera de lo que es la empresa. También os recordaba antes que la empresa no la hereda un sucesor, la hereda una familia, salvo que se trate de un heredero único, de un hijo o una hija única, y que por tanto tenemos que tener una labor de político que hemos estado hablando. Eso nos llevará, pues por supuesto, a hablar con toda la familia qué tipo de rol quiero desempeñar, comunicación activa 100% para poder avanzar y sobre todo para poder conocer esas inquietudes que tiene cada rama familiar en la siguiente generación, ¿no? Y también, por último, como conclusiones, pues que el predecesor debe planificar su jubilación. No podemos... eso que nos lleva a que tengamos que pensar, oye, yo en tal edad me voy a marchar. A mí me encanta muchísimo la diapositiva que los miembros de familia empresaria que me estaréis escuchando, que trabajáis conmigo, pues que siempre ponemos en el plan estratégico, que es, oye, ¿yo dónde quiero estar dentro de 3, 5 o 10 años, dentro de como mi empresa o como familia, ¿no? Y tenemos una diapositiva donde fijamos pues los nombres de todos y las edades, ¿no? Para que nos demos cuenta que el tiempo pasa muy deprisa y que tengo que tener muy claro dónde quiero estar en cada momento. Y si yo decido dejar la empresa en un momento determinado, a una fecha determinada, tengo que hacer la tarea. Y la tarea es ponerme manos a la obra en las perras, que es una gran preocupación, y ponerme manos a la obra en qué voy a hacer, tanto desde el punto de vista lúdico como también de ayudar a mi propia empresa familiar. Terminamos con unas conclusiones finales y os doy aquí, después de todo esto que hemos hablado, fijaros en el trabajo del año 2014, que como os decía, lo habían llevado a cabo todas las cátedras de empresa familiar y que estaba capitaneado por Alfonso Rojo y por Daniel. La conclusión que se había sacado es que de las empresas familiares andaluzas tenían una mayor duración que las empresas no familiares de Andalucía, o sea que algo se estará haciendo medianamente bien y que espero que estos datos, pues a lo largo de estos años que han pasado y cuando se actualicen, pues puedan seguir corroborando que a pesar de todas estas equivocaciones que planteamos, pues oye, se están haciendo cosas que permiten mayor longevidad a las empresas familiares frente a las no familiares, ¿no? Y eso nos va a llevar también a ese famoso refrán que veis ahí, en que a lo mejor no es cierto ese refrán, el que dice que el abuelo crea la empresa, el que el padre la desarrolla y el nieto la liquida. Y como ideas finales, pues fijaros aquí la que hemos hablado a lo largo de hoy, ¿no? Que es la de Mariano Puig, que no hay más peor sucesión que por defunción. También esta la escuchaba en otra sesión de formación, que también me llamó mucho la atención, ¿no? Que el nombre se hereda, el dinero sí lo hay, y la inteligencia, puntos suspensivos, si Dios quiere. Por tanto, hay que trabajar en ella para poder ayudar a nuestra continuidad de empresa familiar, ¿no? Y también en otra sesión, también me encantó otra frase del ponente, donde fijaros lo que decía, ¿no? Que la pasión por ser integrante de una empresa familiar no se hereda, no se lleva en los apellidos, no se lleva en el ADN, solo se contagia. Y vosotros que tengáis hijos pequeños, sois los que tenéis pequeños o adolescentes, sois los que tenéis que contagiar esa pasión como miembros de vuestra empresa familiar para ayudar en la continuidad. Terminamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención y pasamos al Q&A, ¿no? Al Questions and Answers, para cualquier cuestión que tengáis, cualquier cosa que queráis preguntar, pues a vuestra entera disposición. Muchas gracias, Antonio, por tu interesante, como siempre, participación y exposición. Una webinar más de empresa familiar. Ha sido un placer escuchar tus sabios consejos. Y abrimos, como siempre, ahora un apartado de preguntas. Tenéis el chat habilitado para que podáis trasladarle a Antonio todas las cuestiones y dudas.
Preguntan sobre la presentación, comentar que todas nuestras webinars son grabadas y se suben a la plataforma de la CEC YouTube, el canal CEC YouTube, y ahí la podréis a partir de mañana tener a vuestra disposición. Como veo que no se anima todavía el chat, comienzo yo con alguna pregunta, Antonio, si te parece. Yo creo que sí que hay, espérate un segundo que me salgo, espérate que dejo de compartir, me salgo, porque yo estoy viendo aquí que hay... Espérate. Son agradecimientos, la gran mayoría. Vale, que creí que eran... Vale, creí que eran... ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta sobre dónde va a estar, si se va a enviar la presentación y demás? En este caso en concreto les he referido a todos a que visiten el canal de CEC en YouTube y, bueno, totalmente gratuito, pueden visualizar mañana pues lo que es la presentación. A mí sí me gustaría hacer una pregunta, Antonio, si me lo permite, que es ¿cuál es el error más común que se detecta a la hora de producirse el relevo generacional? El error más común, pues quizá el no tener claro cuáles son los roles de los miembros de la familia. Yo creo que ese quizá pueda ser, porque ¿qué ocurre? Que te encuentras con que la gente no tiene clara esa diferenciación, ¿no? Entre trabajar dentro de la compañía o gestionarla, ¿no? Entonces te encuentras con que hay gente que está en puestos de administrativo, en puestos bases de la empresa, y ellos te dicen inmediatamente que no, que ellos quieren estar también en el rol del gobierno de la empresa familiar en su día, ¿no? Bien, perfecto, porque oye, aquí esto está abierto para todos y el capital humano nunca sobra, ¿no? Pero claro, cuando les pones tareas, es decir, cuando en el plan estratégico establecemos, pues oye, mira, hace falta esta determinada formación, tenemos que hacer esto, hay que hacer estas reuniones de comité de dirección, hay que estar aquí y tal, pues claro, ¿qué ocurre? Que ya, pues oye, no, mira, es que yo, resulta que es que voy al gimnasio, no, mira, es que yo, bueno, cuando se podía, no, mira, es que yo, resulta que juego al pádel, no, mira, es que yo, resulta que es que me voy con unos amigos y resulta que por las tardes no puedo nunca porque hago ciclismo. En fin, ¿qué pasa? Que al final sí, yo quiero, pero quiero y no puedo, ¿no? Y sobre todo también, la otra cuestión es que tiene que tener habilidades políticas, es decir, el sucesor debe tener habilidades para poder aunar a todos los miembros de las familias empresarias. Pensar que no es la misma familia de los fundadores que la de los hijos, sus hermanos y sus sobrinos, y por tanto hay que estar siempre en contacto y preocupándose por ellos. Oye, ¿qué queréis? ¿Qué demandáis? ¿Qué os interesa? ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué? Pues para que el proyecto sea un proyecto común de toda la familia, ¿no? Entonces, quizá yo creo que esas cuestiones puedan ser, a mi juicio, las más importantes. Y luego, por último, y termino ya, por parte de los fundadores, sobre todo, el que no tienen los medios económicos para su jubilación, no tener que depender de nadie, no lo tienen en la inmensa mayoría de las ocasiones encauzado. Y, por tanto, necesitan estar siempre dependientes de la empresa. Marta nos traslada la siguiente pregunta. Si es normal tener miedo a la hora de hacerse cargo de la empresa familiar, ¿y qué sugerirías al respecto? Hombre, miedo tenemos todos, como yo digo, siempre miedo a lo desconocido, ¿no? Bien, ¿cómo puedes hacer perder ese miedo a lo desconocido? Pues oye, pegarte a los fundadores. Simplemente yo siempre le digo eso a los miembros de las familias que deciden estar en el gobierno y decir, oye, pues yo voy a dar ese paso a tener ese rol. Pues lo que hay que hacer es estar, aparte de la formación que se supone que la vas a conseguir, ¿no? Y de la especialización, ¿qué me faltan? Me faltan habilidades estratégicas, porque yo puedo ser un magnífico teórico desde el punto de vista económico-financiero, pero no sé tratar con la gente, no sé cómo mis padres llegan a acuerdos con los proveedores, con los clientes, cómo tratan un tema. Entonces yo lo que haría sería pegarme a ellos y aprender, absorber. Y oye, ver si eso me permite, o sea, ser feliz, ¿no? Como estamos comentando antes. Lo que sí hay que tener muy claro, que el empresario es empresario 24/7, y no me refiero, como el otro día hablaba con una familia empresaria, no me refiero a que el empresario tiene que ser de disponibilidad absoluta, ¿no? Que es una de las cosas que muchas veces los hijos se quejan de los padres, sino que en tu cabeza, y eso pasa, ¿no? Yo creo que en los trabajos hay veces que a las 2, a las 3 de la mañana te desvelas y estás pensando en algo que tienes que hacer. Pues eso le va a ocurrir a aquellos miembros de la siguiente generación que deseen continuar. ¿Por qué? Porque van a estar, ejemplo del tablero de ajedrez, ¿no? Del ajedrez, de la partida. Lógicamente, cuando yo estoy viendo el tablero, yo lo que estoy pensando ya es en la jugada siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que contrarrestar lo que pueda hacer mi oponente. Pues esto es igual.
Entonces, que a mí eso me llena, que a mí eso me hace feliz, Marta, adelante. Que no me llena y no me hace feliz, pues oye, ver qué rol puedo desempeñar. No pasa nada si, llegado el momento, la empresa familiar no consigue tener a nadie de la familia como director general de la compañía. Y si hay que buscar a alguien de fuera, se busca. No pasa absolutamente nada. Pero insisto, Marta, y a todos los que nos estáis escuchando hoy, lo que hay que hacer es ser feliz con lo que quieras hacer. Tamara nos traslada la siguiente pregunta. Nos indica que una vez que los errores se han cometido, especialmente en empresas ya antiguas, que era muy común, estatutos estándar, inexistencia de protocolo familiar, y la empresa ya está en segunda o tercera generación como la familia, en la familia enfrentada, si existe algún procedimiento. Bueno, pues Tamara, trabajar y trabajar. Mira, yo cuando trabajo con las familias empresarias, ese trabajo lo hago en una base en 3 pilares, ¿no? El primer pilar es plan estratégico familiar, que en definitiva es, oye, ¿quiere continuar la siguiente generación? Sí, parece ser por lo que me cuentas que sí quiere continuar. Perfecto. ¿Qué rol queremos desempeñar? Ahí la gente tiene que aclararse. O sea, no vale un totum revolutum y que todos hacemos de todo. Nos tenemos que aclarar qué queremos hacer. Y a partir de ahí, ¿qué rol quiero desempeñar? Oye, yo voy a cobrar por mi rol, porque una de las cosas súper importantes, aparte del san dividendo, es que yo estoy comiendo de aquí. Y por tanto, eso es un tema que hay que aclarar. Y eso se aclara hablando y sentándonos a tratar sobre el tema. Vosotros o con ayuda externa que podamos tratar este tema. Y a partir de ahí, oye, vamos a ver una relación de puestos de trabajo en la empresa. Bien, vamos a ver. ¿La tenemos o no la tenemos? No la tenemos. Bien, vamos a hacerla y vamos a ver qué vamos a pedir para trabajar aquí y qué retribución se va a tener. Oye, ¿tenemos órganos de gobierno de la familia? Es decir, las cosas de la familia que van a afectar a la empresa, ¿tenemos dónde tratarlas? Si hay un divorcio, si alguien se quiere marchar de la compañía y vender, si quiere hacer carrera profesional, si van a trabajar los otros, los parientes políticos o no. ¿Cuánto tiempo planea papá y mamá estar en el mando? Todo eso es un tema que hay que hablar y el foro es órganos de gobierno de la familia. Y si todo eso podemos ir avanzando, iremos avanzando a hacer pactos de familia que nos puedan llevar a tener esa constitución familiar o ese contrato familiar que nos ayude a la continuidad. Aparte, por supuesto, de implementarlo a través de, oye, ver qué podemos mejorar de los estatutos, ver si hay testamentos o no, si hay capitulaciones, si hay poderes preventivos. O sea que hay un gran trabajo por hacer y no pasa nada porque no se haya hecho. Yo cuando trabajo con las familias empresarias es raro cuando la gente tiene hecho algo. ¿Por qué? Porque, insisto, los fundadores han empezado muy jóvenes a trabajar, les ha ido bien y ya está. Y entonces no se plantean nada. ¿Cuándo se plantean esto? Pues oye, cuando los años van pasando, cuando te encuentras con que las fuerzas flaquean, donde te encuentras que hay miembros de la familia que quieren entrar o ya hay algunos que quieren entrar otros, pero te das cuenta que a lo mejor no tienen las competencias o habilidades necesarias. Comunicación. Se pueden hacer muchas cosas, a pesar de que no se haya hecho nunca nada. Marta igual nos hace otro comentario y nos indica que los matrimonios pueden separarse, pero la separación de los socios con unos estatutos generales es casi imposible. Y nos indica si hay algún procedimiento para encauzar la empresa familiar cuando existen enfrentamientos y desconfianza. Bien, existen lógicamente, como yo siempre digo, los consultores de empresa familiar hacemos medicina preventiva, ¿no? Entonces, en este caso, dependiendo del grado de conflicto entre los miembros de la familia, a lo mejor hay que buscar gente especialista en inteligencia emocional, ¿no? Pero bueno, es tan sencillo como, oye, volvemos a lo mismo de antes. Hablar y sentarnos. Oye, ¿quién quiere quedarse en este proyecto? Vamos a valorar nuestra empresa, vamos a ver qué valor tiene nuestra participación, vamos a ver si tenemos caja para poderlo hacer, vamos a hacerlo haciendo con pagos aplazados, en fin, se pueden buscar fórmulas porque, insisto, esto no puede ser una cárcel. Me da igual que haya estatutos tipo que no haya estatutos tipo. Es decir, cabe la posibilidad, el derecho de separación voluntario dentro de los socios es posible, pero claro, si no hay dinero dentro de la empresa, al final es una cosa que no sirve para nada, en definitiva. ¿Qué haría yo? Valorar la empresa y luego, oye, ver si tengo caja si tengo fondos propios, si tengo recursos por si alguien se quiere marchar. Y si no, es algo que hay que ir destinando año a año en cuanto se pueda, si es que las cosas no vienen bien dadas ahora, para poder tener esos medios, ese fondo de liquidez, ese fondo patrimonial, pues para ayudar en la formación de la siguiente generación, para ayudar si alguien quiere emprender algún proyecto o también, por otro lado, si alguien se quiere marchar. Yo creo que es cuestión de sentarse a hablar
sobre el tema. Siempre insisto que se pueda hacer con educación y con empatía. Si no, al final a lo mejor estamos hablando, pues eso, de especialistas en inteligencia emocional, o lo que estamos hablando es una disolución y liquidación de una sociedad, ¿eh? Ya eso había que verlo detenidamente. Tenéis aquí mis teléfonos y mis correos y demás. Si alguien quiere hacer alguna consulta o quiere comentar algún tema, por supuesto, a vuestra entera disposición en lo que pueda ayudar. Y una última pregunta, Antonio. ¿Se llega a jubilar el dueño, el propietario, el fundador? Buena pregunta, Manu. Hay de todo como en botica, ¿no? Yo tengo fundadores de 50 y largos, principios de 60, que están dispuestos a marcharse. Creo que lo van a hacer porque están planteándose, están organizando fiscalmente la transmisión de la propiedad. Llegado el momento para ver con el menor coste fiscal posible, para tener medios económicos para poder continuar. Hay gente que está planteándose pues actividades de filantropía o constituir una fundación, o piensa siempre que las empresas familiares tienen una gran conexión con el sitio donde están. Entonces, otro de los aspectos de esa gran responsabilidad social corporativa, aparte de los puestos de trabajo, oye, pues es ayudar en el pueblo, ayudar en la ciudad en la que estamos, ayudar a nuestra provincia, a nuestra comunidad autónoma, ¿no? De esto hemos tenido ejemplos en este momento de pandemia con numerosas empresas, ¿no? Tanto de nombres conocidos para todos, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer muchas cosas, porque les preocupa mucho el tema de las perras. Yo lo entiendo, porque, oye, lógicamente tú tienes una calidad de vida que no quieres perder, ¿no? Y por otro lado me encuentro con gente que no va a dejar esto nunca. Por lo menos al año 2021, ¿no? Ellos te lo cuentan en el plan estratégico familiar. Yo saldré, como yo lo cuento así, yo saldré con las botas puestas, ¿no? De allí. Bien, trabajar y trabajar con ellos para hacerles ver que son muy importantes y que a lo mejor el puesto que están ocupando no tendrían que estar en esa primera línea de fuego. Mirar, sustituibles son pues el director financiero, lo son el director de recursos humanos, lo son pues todos los directores que podamos tener de departamentos dentro de una empresa. Pero ¿qué no es sustituible? No es sustituible aquellos que estén marcando la estrategia de futuro de la compañía. O sea, lo que me traiga algún gurú en el sector en el que estoy, eso no es sustituible. Y ahí hay un gran trabajo que se puede hacer. Entonces yo animaría a aquellos fundadores que me estén escuchando a trabajar en su jubilación, en hablar con sus hijos de ello, en fijar una fecha y en empezar a delegar funciones y responsabilidades, que hay un gran trabajo por hacer tanto fuera como también con la propia familia y disfrutar de los nietos y de los amigos. Muchas gracias, Antonio, por el tiempo que nos ha dedicado esta tarde. Agradecer a todos vuestra asistencia. Os emplazaremos en breve a otras webinar que iremos organizando sobre la misma temática y otras temáticas que desde la Confederación de Empresarios entendemos que son de máxima actualidad. Agradecer y reiterar el agradecimiento a Diputación Provincial de Cádiz, al área de coordinación, desarrollo estratégico, productivo y social, que viene colaborando con nosotros en este ciclo de webinar. Y, Antonio, agradecerte como siempre tu predisposición y colaboración. A vosotros, como siempre, por la invitación. Gracias a todos por asistir y os insisto, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa que en la tarde de hoy os haya podido quedar, pues a vuestra entera disposición para poder ayudaros. Un saludo a todos. Cuidaros mucho, que todavía las vacunas no han terminado de llegar, que los contagios en estos dos o tres últimos días han seguido subiendo y los contagios de hoy son los ingresos en hospital, en UCI y fallecimientos de los de mañana. Queda mucho por recorrer todavía. Un abrazo para todos. Adiós. Adiós.